Cuando se habla de las maravillas con que cuenta República Dominicana en términos culturales, tenemos un referente que magnifica con todo esplendor la mejor impresión y admiración. Este Centro Cultural Perelló, fuente de proyección visual y documental de un componente diverso que tiene como activo el talento y poder creativo de quienes están inmersos en la producción artística, literaria y científica de la heráldica provincia Peravia, corrientes que tienen como emblemática definición la identidad nacional. Para ser justos, hay que conceder el mérito a quien ha hecho causa y honrado el sueño y memoria del fundador de Industrias Banilejas, señor Manuel Perelló, su hijo, señor Rafael Perelló, con el apoyo de su apreciada familia a tan altruistas fines, un legado a perpetuidad para el pueblo de sus raíces, Baní, y por extensión al país. Mis felicitaciones al señor Perelló y familia por su aporte y ejemplo como hacedores de progreso, y que este sirva de motivación y estímulo para otras familias y empresas. Felicitaciones a mi primo Manolo, director de este centro, y equipo que dedica su tiempo, capacidad y encomiables esfuerzos para concretar y afirmar felizmente las tareas que se han impuesto a sí mismos y mismas como facilitadores culturales. En febrero del pasado año recibí con indescriptible entusiasmo y sensibles emociones 2 llamadas telefónicas de mis primos por línea paterna, doctora Luisiana Checker Ortiz de Andújar y arquitecto Ismael Díaz Melo Manolo, en las que me sugerían dictar una conferencia sobre familias franco-macorizanas de ascendencia banileja. Familias que hace más de un siglo y décadas decidieron, como todo migrante, tomar sus maletas con una ruta y destino como meta de sueños y oportunidades, de un pueblo del sur a un distante pueblo del nordeste, Baní, San Francisco de Macorís. Infinitas horas, días presumimos por las deplorables condiciones del camino y medio de transporte, atracción animal para la época, caballo, en principio, luego con los años pocos vehículos de motor, apenas lo indispensable para iniciar una nueva vida, interrogantes y desafíos en su proceso de adaptación, pero al fin llegaron y allí, en ese San Francisco hospitalario y rebelde, echaron sus raíces adoptivas, compartiendo una villa que posteriormente adquirió la categoría de municipio con pocos habitantes, casas de madera, calles empedradas y alumbrado por faroles que daban un singular aspecto romántico a esta incipiente comarca, dedicada primariamente al hato ganadero y montería porcina, según apuntes históricos. En ese San Francisco nacieron, crecieron y desarrollaron sus hijos, integrándose las familias a la comunidad, participando unos en sus luchas libertarias, otros aportando su capacidad y esfuerzo al progreso, desarrollo social, material, cultural y espiritual de su pueblo adoptivo en los ascendientes y nacimiento en sus descendientes, siendo la colonia balineja, inserta en esas tierras lejanas, una de las más activas, progresistas e incidencia en su futuro. Después de este preámbulo, abriendo un necesario paréntesis en esta exposición, nada más placentero para el visitante que se detiene o interna en estas privilegiadas tierras banilejas que centrar su mirada escrutadora en sus impresionantes paisajes, admirar los encantos de sus bellas mujeres, saborear el dulce de paya, caminar por sus calles límpidas y transparentes como el cristal, lo que tradicionalmente le ha otorgado con timbre de orgullo el título de la ciudad más limpia del país. Entre los más sugestivos atractivos, la reserva científica Feliservio Ducudrey, más conocida como las Dunas de Baní, una de mayor relevancia en el ecosistema de la isla y el Caribe, las salinas de Puerto Hermoso, bellas playas como las de las propias salinas, Nizao, los almendros y otras, para disfrutar del intenso y cálido sol, azules y onduladas aguas mecidas por las olas de blanco encaje que hacen una perfecta dualidad con el plumaje de las gaviotas que en raudo vuelo se remontan y pierden en el inmenso cielo. En términos cualitativos, uno de los atributos que identifican, distinguen y dimensionan al pueblo banilejo en todo el país y el exterior es su aura de laboriosidad, estableciendo un paralelismo con la colonia árabe por la dedicación al comercio,
pues la mayoría de negocios y establecimientos comerciales de Santo Domingo son propiedad de familias banilejas que fijaron residencia en esa metrópoli. Podemos decir que el comerciante banilejo es muy creativo en cuanto a la forma como organiza los artículos y mercancías en sus colmados y supermercados, una de sus actitudes y condiciones innatas en el comercio. Hay nombres y cultivos emblemáticos en los pueblos banilejo y franco-macorizano. En el primer y segundo caso de origen taíno, Baní, agua suficiente o abundante; Macorís, árbol silvestre. El mango denominado banilejo, como otras variedades, muy apetecibles por su exquisito sabor y amplio consumo en el mercado nacional y países de la región, como el cacao para San Francisco de Macorís y provincia Duarte, el fruto de mayor producción, consumo y mercado, no solo interno, sino de exportación a mercados como Estados Unidos, Francia, Suiza y Japón, sobre todo orgánico por su óptima calidad, donde empresas como Risset Cacao han ganado premios internacionales a la excelencia. Además del ser el comercio uno de los medios productivos del banilejo, como señalé anteriormente, dado el excelente sistema de riego con que cuenta y pese a las condiciones de suelo y climatológicas, otra de las actividades productivas es la agricultura, orientada hacia diversos cultivos como plátanos, guineos, habichuelas, tomates, cebollas, otros renglones agrícolas y ganadería. Baní dio nacimiento a un hombre, un dominicano que con el trabuco y machete, junto a Antonio Maceo, el apóstol de la libertad José Martí y otros patriotas cubanos, selló la victoria e independencia de Cuba, expulsando a los realistas españoles y alcanzando el rango de generalísimo del Ejército Libertador, Máximo Gómez Báez, a quien el pueblo cubano agradece y glorifica perpetuamente su sobresaliente participación y sacrificio. Otros patriotas banilejos se distinguieron por su valor, arrojo y heroísmo en las guerras de independencia y restauración de la República. A ustedes, señores organizadores de este encuentro-conferencia, personalidades, invitados e invitadas, colegas de la prensa banileja, queridos primos de Villasombrero, suelo de nacimiento de mi padre, puedo decir con espontánea satisfacción y sinceridad que no me siento un extraño en este escenario y ambiente, sino, y por raíces paternas, un banilejo e hijo de sombrero, donde en ocasiones he compartido con la familia la sombra de un vetusto y frondoso Guayacán, viendo fluir presurosas las aguas de la Regola hasta confundirse libremente con los cultivos, o en la vieja casa del general Faustino Ortiz Tejeda, héroe de San Tomé, El Número, Cachimán y otras históricas batallas por la independencia y restauración de la República, mi tatarabuelo. Cerramos este paréntesis conceptual valorativo sobre Baní, que considero justo y oportuno por el momento y naturaleza del acto, y pasamos al desarrollo del tema que hace posible mi intervención: familias franco-macorizanas de ascendencia banileja, integración y aportes al desarrollo de San Francisco de Macorís. Pero también, y dentro del contexto que ocupa nuestra atención e interés, familias que se aposentaron y escogieron como hábitat permanente San Francisco de Macorís, de pura ascendencia banileja, como las Castillo, Medrano, Mejía, Pimentel, Brea y Báez. He encontrado amigos y amigas que han tenido la inquietud y curiosidad de preguntarme: pero Luis o doctor Báez, ese apellido no es franco-macorizano. Respondiéndoles: no, es banilejo por mi padre. Otros y otras: ¿por qué sus lazos de familiaridad con los Castillo? Simplemente la mujer, cuando contrae matrimonio, pierde su segundo apellido, el materno, y el apellido materno de mi extinta madre era Castillo. Por tanto, soy descendiente en línea directa de los generales Manuel Castillo Álvarez, tío del patricio Ramón Matías Mella Castillo, y Manuel María Castillo Medrano, quienes fueron sus bisabuelos y abuelos. ¿Qué relación o vínculo entre los Castillos de Baní y San Francisco de Macorís? Corresponden a un mismo vínculo y relación. Me refería cuando niño mi abuela, señora Rosa Agustina Castillo, viuda del Rosario,
hija del general Manuel María Castillo Medrano, héroe restaurador, que sus abuelos, general Manuel Castillo Álvarez, independentista, tío materno, como había expresado el Patricio Mella, y señora Agustina Teresa Medrano Banileja, ambos descendientes de españoles. El general Castillo parte de una familia de 2 hermanos, uno que fijó su residencia en Baní. Los esposos Castillo Medrano decidieron radicar en San Francisco de Macorís, procreando una familia de varios hijos, entre ellos el general Manuel María Castillo Medrano. Del tronco Castillo Medrano descienden los Castillo Cortorreal, Castillo Agramonte, Castillo Cabral, Castillo Medina, Recio Castillo, Piquet Castillo, Castillo Curiel, Curiel Castillo, Castillo Lucas, del Rosario Castillo y otros. Familia Brea. José Nazario Brea Hernández, después de participar junto a su padre, José Gertrudis Brea Tejada, en la Puerta del Conde la noche del 27 de febrero de 1844, momento glorioso para la República, con el trabucazo de Mella en la Puerta de la Misericordia y proclamación de nuestra independencia, decidió radicar en San Francisco de Macorís, firmando con un grupo de patriotas franco-macorizanos el acta de pronunciamiento el 7 de marzo en apoyo a esa gesta patriótica. En San Francisco de Macorís contrajo matrimonio con una hija reconocida del general Manuel Castillo Álvarez, hermana paterna del general Manuel María Castillo Medrano, la señora Juana Castillo Tejada, procreando 2 hijos, José Nazario Brea Castillo Pachín, general de la Independencia, y Juan Francisco Brea Castillo, padre Brea, primer sacerdote franco-macorizano. Del tronco Brea Castillo descienden los Brea Mena, Peral Brea, Brea Mejía, Ricut Brea, Tapia Brea y otras ramas familiares. Hay 2 anécdotas muy interesantes de uno de los hermanos Brea Mena, don Lorenzo, de profesión odontólogo, hombre de un gran valor personal, rectitud y firmes decisiones. En la ocasión que desempeñaba en el régimen de Trujillo el cargo de diputado por la provincia de Duarte, el dictador le pidió que renunciara a esa posición, negándose temerariamente a hacerlo con el argumento que había sido electo por 4 años, lo que Trujillo aceptó paradójicamente, dado su carácter autoritario, pero luego, como reacción a la actitud del gobernador Brea, obligó a toda autoridad electa o funcionario público a firmar su carta de renuncia a la toma de posesión del cargo, por lo que nadie estaba seguro en el desempeño de sus funciones, las cuales podían cesar en el momento que el tirano caprichosamente pusiera término. La otra anécdota, el dictador había convocado una reunión en el Palacio Nacional con los gobernadores del país, solicitando a cada uno de ellos un informe sobre los problemas de sus provincias, y en el momento que correspondió el turno a don Lorenzo, este informó en presencia de los demás que el único problema era un sobrino suyo, es decir, de Trujillo, Romeo Trujillo, que con rango de capitán comandaba la fortaleza Duarte de San Francisco de Macorís, recurriendo al chantaje y extorsión de hacendados de la zona, siendo relevado del mando y ahorcado un individuo que le servía de testaferro para cometer esas acciones. Una importante calle lleva el nombre de Padre Brea, por la razón de ser el primer sacerdote franco-macorizano, como indicamos antes, y párroco de la iglesia Santa Ana, hoy Catedral Santa Ana. Familia Pimentel. Manuel de Regla Pimentel, fundador y primer director de la Banda de Música Municipal de San Francisco de Macorís, en el año 1884, una de las bandas más antiguas del país. Uno de sus hijos, el maestro Rafael Pimentel Fello, fue director de la Banda y Academia de Música Municipal por muchos años, formando entre otras glorias franco-macorizanas de la música a los maestros Manuel Simó, Rafael Ignacio, director y músicos fundadores de la Orquesta Sinfónica Nacional, Francisco Simó Damirón y Villo Frómeta, estos 2, los primeros embajadores dominicanos del merengue en escenarios y plazas de Estados Unidos, Puerto Rico y Venezuela,
donde alcanzaron notoriedad y fama por el talento y profesionalidad en esa disciplina del arte. Tatán Minaya, Adolfo Cruz, Fofo, Chichi Olivier, Félix del Rosario y otros que pertenecieron a las más prestigiosas orquestas dominicanas e internacionales. Una calle de la primera y exclusiva urbanización de San Francisco de Macorís, por el componente social clase media alta, Piña Primera Etapa, fue designada con el nombre de Rafael Pimentel como reconocimiento de la comunidad franco-macorizana al legado musical de este excelente hombre del arte y maestro de generaciones de músicos franco-macorizanos, de padre vanilejo y músico, don Manuel de Regla Pimentel. Familia Mejía. La figura troncal o ascendiente de esta familia fue don Carlos Mejía Báez, oriundo de Paya, quien después de laborar por unos años en el negocio de un hermano residente en Santo Domingo, trasladó a San Francisco de Macorís, donde en principio formó parte como músico de la banda de música municipal, dedicándose luego al comercio. Con visión futura de progreso hizo acopio de sus actitudes y esfuerzos en esa actividad productiva, convirtiéndose en un orfebre y promotor del desarrollo de nuestro pueblo a través de sus iniciativas y trabajo habitual. Don Carlos Mejía, como hijo adoptivo, tenía fe y confianza en sí mismo, superando las dificultades y limitaciones que como desafío tiene que afrontar con ahínco e inteligencia todo inmigrante dentro de su propio país o en el exterior, creando con su trabajo bienes y servicios que puso como instrumentos disponibles al pueblo de adopción, entre otros, la primera compañía eléctrica privada con un horario límite de servicio a sus usuarios, de la que surge una anécdota y frase muy original de los franco-macorizanos, como aquella de que se fue Mejía, llegó Mejía, primera fábrica de bloques de hielo, primer banco de préstamos de menor cuantía, primer acueducto que abastecía de agua potable a una escasa población para esos años, el más moderno cine de la época, Peravia, en honor a sus raíces vanilejas, y uno de los ganados modelos de la zona, otros géneros de negocios que generaban riqueza y empleos para los franco-macorizanos. Sus descendientes, Mejía Luna y Brea Mejía. Mediante propuesta del disertante a la honorable sala capitular del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís y en la ocasión consultor jurídico municipal, esta dictó una resolución designando una importante calle de la urbanización Andújar con el nombre de Carlos Mejía Báez, en reconocimiento a los méritos de trabajo y aporte de este ilustre vanilejo al desarrollo franco-macorizano. Luis Faustino Báez Ortiz, hijo del matrimonio entre los señores Luis Báez Arias y Petronila Ortiz Peña, nativos de Sombrero. Fue miembro de la Policía Nacional, con rango de sargento mayor desempeñó las funciones de fiscalizador en el municipio de Tamboril, Santiago, luego en el municipio de San Francisco de Macorís, donde conoció y contrajo matrimonio con la señora Agustina Mercedes del Rosario Castillo, mi madre, procreando 2 hijos, mi hermana Rosa y el exponente. Ascendido oficial, fue trasladado a una siniestra cárcel donde le ordenaron asesinar a un disidente del régimen de Trujillo. Al negarse a cumplir la orden, los oficiales superiores lo trasladaron a Pedernales. Al policía o militar que trasladaban a un pueblo de la frontera en esos tiempos, se le consideraba en desgracia. Al retornar de su impuesto aislamiento en ese inhóspito lugar y detenerse brevemente en Sombrero, manifestó a su tía, señora Ana Ortiz de Checker, y a mi madre, que había regresado del infierno y sentía asqueado de llevar el uniforme de policía por los crímenes y abusos que vio cometer algunos compañeros contra opositores a la dictadura. Solicitó a las instancias policiales superiores la baja de la institución, la cual concedieron, retornando a San Francisco de Macorís e instalando un colmado en una de las principales intersecciones de esa ciudad, el Carmen, esquina Salomé Ureña, así como un pequeño aserradero que servían de soporte económico a la familia, trasladándose luego a Santo Domingo,
laborando para importantes firmas comerciales como Barceló, Álvarez Rodríguez y Corripio. Formó parte junto a ex miembros de la policía y ejército como militares activos de un movimiento conspirativo para derrocar a Trujillo. Perseguido por agentes de los órganos de inteligencia de la dictadura, tuvo la suerte de abordar de incógnito una goleta en la que un comerciante libanés, amigo de la familia, importaba mercancías de Curazao, viajando de Curazao a Caracas, Venezuela, como exiliado, y finalmente de Caracas a Maracaibo, estado Zulia, falleciendo el 2 de julio del año 1972, descansando sus restos en aquella ciudad que, como a otros dominicanos en circunstancias similares, lo acogió solidariamente. Una calle de Sombrero lleva su nombre como reconocimiento póstumo a sus méritos patrióticos y luchas por la libertad del pueblo dominicano. Fueron estas familias de inmigrantes vanilejos, padres e hijos, los que al cobijarse a la sombra de la hospitalidad del pueblo franco-macorizano, por el trato abierto y acogedor, calor humano y solidaridad que siempre y desde su misma fundación ha sido una de sus emblemáticas características, que en correspondencia de gratitud y amor hicieron propias sus raíces adoptivas, compartiendo sus afanes y destino promisorio, del cual, y como entes útiles y productivos, han sido actores fundamentales de su desarrollo, dejando un legítimo y apreciable legado, imperecederas huellas en su tramo y final existencial. Hoy Baní, cuna de esos hombres y mujeres, de esas familias que un día partieron para anclar migratoria y socialmente en San Francisco de Macorís, desde los sobrios salones de este patrimonio cultural, el Centro Cultural Perelló, sé que les concede a perpetuidad el privilegio de hijos e hijas, condición que no se pierde por el medio de adopción ni la muerte. En otro orden, me adhiero solidariamente al pedimento de personalidades vanilejas a las autoridades legislativas para el cambio de nombre de Provincia Peravia por el de Máximo Gómez, por cuanto sería un acto de justeza a uno de los dominicanos más distinguidos de la historia, que con su activa, protagónica y determinante fragua militar en el proceso independentista cubano y como había expresado anteriormente, trascendió internacionalmente como la máxima espada libertadora en honor a su nombre, patrias de nacimiento y adoptiva. Por raíces de nacimiento, me atribuyo la representación de mi pueblo, San Francisco de Macorís, y como tal sirva la misma de enlace para propiciar, estimular y fortalecer los lazos de hermandad entre ambas municipalidades mediante las visitas e intercambios de experiencias e impresiones entre sus autoridades, representantes del comercio, empresariado y otras instituciones, superando la frontera de la distancia para hacer de ese vínculo una sola comunidad y familia franco-macorizana vanileja, por cuanto coincidimos e identificamos cultural, tradicional e históricamente. Espero con su consentimiento, si me lo permiten, participar en el próximo convite vanilejo, el medio más hermoso y expedito para encontrarse cada año, mantener vigente el contacto, calor humano, renovar y consolidar afectos entre anécdotas, bromas, reminiscencias y sobre todo un motivo denominador en el propósito, la integración social y familiar de un pueblo orgulloso de su gentilicio e historia, moldeado en principios y valores. Mi reconocimiento del alma a los comerciantes, agricultores, profesionales, intelectuales, comunicadores, familias y ciudadanos de este histórico y legendario Baní, por cuanto cada una de ellas y cada uno de ellos han sido a través de su trabajo productivo, intelecto, disciplinas y destrezas naturales, actores descollantes en la forja de la grandeza vanileja, grandeza que con humilde sabiduría comparten el honor de ser lo que representan como activo humano para su entorno de nacimiento y por heredad de sus glorias a la nación dominicana. Nunca antes, en actividades semejantes a esta y propio pueblo,
había experimentado tanto regocijo como el de este gratificante momento, una enriquecedora experiencia que llevaré por siempre impresa en mi memoria y en que mi corazón con intenso y unísono palpitar abre dos espacios afectivos en mi vida, Baní y San Francisco de Macorís, haciendo más corta la distancia que corporal, por tanto físicamente nos separa, sellando elocuentemente un indivisible lazo de familiaridad más que de amistad. Gracias al Centro Cultural Perelló por la invitación a esta conferencia que acabo de agotar y relación histórica del migro de familias banilejas a San Francisco de Macorís como tema central. A ustedes, prestantes invitados, por su invaluable participación coloquial, a los fraternos amigos y colegas de la prensa banileja y nacional por su apoyo y cobertura, a las instituciones y empresas que han colaborado en su montaje y exitosa culminación. A todos y todas, sinceras gracias por compartir en familia una noche inolvidable. Espero haber llenado las expectativas de este elegante auditorio. Que Dios bendiga a Baní, que Dios bendiga a todos. Cuando se habla de las maravillas con que cuenta República Dominicana en términos culturales, tenemos un referente que magnifica con todo esplendor la mejor impresión y admiración. Este Centro Cultural Perelló, fuente de proyección visual y documental de un componente diverso que tiene como activo el talento y poder creativo de quienes están inmersos en la producción artística, literaria y científica de la heráldica provincia Peravia, corrientes que tienen como emblemática definición la identidad nacional. Para ser justos, hay que conceder el mérito a quien ha hecho línea paterna, doctora Luisiana Checker Ortiz de Andújar y arquitecto Ismael Díaz Melo Manolo, en las que me sugerían dictar una conferencia sobre familias franco-macorizanas de ascendencia banileja. Familias que hace más de un siglo y décadas decidieron, como todo migrante, tomar sus maletas con una ruta y destino como meta de sueños y oportunidades, de un pueblo del sur a un distante pueblo del nordeste, Baní, San Francisco de Macorís. Infinitas horas, días, presumimos por las deplorables condiciones del camino y medio de transporte, atracción animal para la época, caballo, en principio, luego con los años pocos vehículos de motor, apenas lo indispensable para iniciar una nueva vida, interrogantes y desafíos en su proceso de adaptación, pero al fin llegaron y allí, en esas lejanas, una de las más activas, progresistas e incidencia en su futuro. Después de este preámbulo, abriendo un necesario paréntesis en esta exposición, nada más placentero para el visitante que se detiene o interna en estas privilegiadas tierras banilejas que centrar su mirada escrutadora en sus impresionantes paisajes, admirar los encantos de sus bellas mujeres, saborear el dulce de paya, caminar por sus calles límpidas y transparentes como el cristal, lo que tradicionalmente le ha otorgado con trémula orgullo el título de la ciudad más limpia del país. Entre los más sugestivos atractivos, la reserva científica Felicerbio Ducudrey, más conocida como las Dunas de Baní, una de mayor relevancia en el ecosistema de la isla y el Caribe. Las Salinas de Puerto Hermoso, ve causa y honrado el sueño y memoria del fundador de Industrias Banilejas, señor Manuel Perelló, su hijo, señor Rafael Perelló, con el apoyo de su apreciada familia a tan altruistas fines, un legado a perpetuidad para el pueblo de sus raíces, Baní, y por extensión al país. Mis felicitaciones al señor Perelló y familia por su aporte y ejemplo como hacedores de progreso,
y que este sirva de motivación y estímulo para otras familias y empresas. Felicitaciones a mi primo Manolo, director de este centro, y equipo que dedica su tiempo, capacidad y encomiables esfuerzos para concretar y afirmar felizmente las tareas que se han impuesto a sí mismos y mismas como facilitadores culturales. En febrero del pasado año recibí con indescriptible entusiasmo y sensibles emociones 2 llamadas telefónicas de mis primos por San Francisco hospitalario y rebelde echaron sus raíces adoptivas, compartiendo una villa que posteriormente adquirió la categoría de municipio con pocos habitantes, casas de madera, calles empedradas y alumbrado por faroles que daban un singular aspecto romántico a esta incipiente comarca, dedicada primariamente al hato ganadero y montería porcina, según apuntes históricos. En ese San Francisco nacieron, crecieron y desarrollaron sus hijos, integrándose las familias a la comunidad, participando unos en sus luchas libertarias, otros aportando su capacidad y esfuerzo al progreso, desarrollo social, material, cultural y espiritual de su pueblo adoptivo en los ascendientes y nacimiento en sus descendientes, siendo la colonia balineja inserta en esas tierras